Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Walter Benjamin, un filósofo muy conocido, escribió poco antes de su muerte, poco antes de suicidarse, porque se acercaban los nazis en esa Europa que estaba sumamente amenazada. Benjamin escribió que todo acto de cultura es al mismo tiempo un documento de la barbarie. Y acá esta noche no vamos a mencionar a la barbarie como ese elemento que está lejos nuestro, como un elemento externo, foráneo, como algo que quizás en algún momento puede golpear a nuestra puerta, pero que no participa de nuestra cotidianeidad. No, ese tipo de barbarie no va a ser mencionado esta noche aquí. Yo me refiero a la barbarie que pertenece a nuestra vida, a la barbarie que es inherente al ser humano, a esa barbarie que se parece al agua, que siempre encuentra un cauce en el cual manifestarse y que tiene su propia lógica, que se expresa permanentemente, que se despliega con todas sus herramientas y que la hemos visto en repetidas oportunidades, incluso en estos últimos días. Es la barbarie algo que se manifiesta siempre en diálogo con algo. Es una especie de dialéctica, de eso se trata. La dialéctica es el diálogo entre dos posiciones y la barbarie muchas veces toma una dialéctica con respecto a la cultura y es entonces que en nombre de la cultura se comete barbarie con respecto a un dogma, a una ideología, a una religión y es entonces que en nombre del dogma, de la ideología, de la religión se comete barbarie. También que dialoga incluso con la libertad, con la defensa de la libertad, con la democracia. Y es entonces que en nombre de la democracia, que en nombre de la libertad, se comete barbarie. Hace muchos años un gran escritor, magnífico, que se llamó Joseph Conrad, decidió que la lengua en la cual él iba a escribir toda su obra no iba a ser su lengua originaria. Él había nacido en lo que hoy es Ucrania, pero que en aquel momento, y estoy hablando de mediados del siglo XIX, pertenecía a Polonia. Él escribía en polaco, pero decidió sobre el final de su vida mudarse de lengua, habitar otra, escribir en inglés. Y seguramente usted se va a dar cuenta a lo largo de este comentario por qué Conrad escribió en esa lengua. Conrad era un marino mercante que logró ascender hasta ser capitán de un buque, recorrió todos los mares del mundo, tocó todos los puertos del planeta y en un momento de su vida, como nos pasa a todos, como quizás le pasó a usted, se cansó de hacer lo que estaba haciendo, decidió bajarse del barco, decidió sentarse frente de un escritorio y empezar a contar, empezar a narrar lo que habían sido en gran medida sus experiencias. A eso se dedicó el gran Joseph Conrad. Conrad no solamente fue un marino, no solamente fue un escritor. El valor que tiene la literatura de Conrad se manifiesta de una forma muy precisa en que él trató y consiguió mostrar al ser humano realmente como es, no ya con sus intenciones, sino directamente con los efectos que muchas veces tienen esas intenciones y que no necesariamente obedecen a esa voluntad originaria. Conrad logró sacarle una fotografía a lo que podemos llamar que es la condición humana, la condición en la cual vivimos, la forma en la cual optamos vivir, pero también marcó una tensión permanente entre aquello que nos proponemos en la vida y aquello que es el resultado de eso que nos proponemos. Aquello que es un medio para nosotros, una herramienta, y eso que es en definitiva un fin. Conrad mostró la violencia, Conrad mostró la brutalidad del ser humano cuando se dispone a conseguir algo y no importa lo que se interponga en el medio. De eso también ha hablado este genial escritor polaco, genial escritor de lengua inglesa, que es Joseph Conrad. El libro, la novela, lo que quiero comentarle esta noche, se llama El corazón de las tinieblas. Es quizás la obra donde Conrad logra mostrarnos en detalle las profundidades, muchas veces insondables, de las que está hecha el ser humano. Y en esta novela
hay un personaje central que se llama Marlowe. Marlowe es quizás el alter ego de Joseph Conrad, porque también es marino como él, porque también parece haber recorrido muchísimos puertos. Marlowe es un empleado de una compañía belga en el arranque del siglo XX, cuando los países de Europa se están peleando prácticamente por repartirse el África entera, cuando las colonias europeas están instaladas en África y cuando esta compañía belga ha capturado gran parte de los recursos naturales del Congo belga. Bueno, Marlowe es un marino cuyo objetivo es contactar a un hombre que ha quedado, yo no le diría perdido, pero quizás sí atrincherado por su propia ambición en el medio de la selva del Congo belga. Para eso tiene que remontar un río tropical, hace muchísimo calor, ese río lo va a llevar sin ninguna duda al encuentro de Kurtz, que es este hombre, este aventurero, este explorador, intrépido, escurridizo, alguien que parece haber tomado prácticamente la dimensión de un mito. Y este hombre Kurtz está perdido en el medio de la selva porque su objetivo central es explotar los recursos, explotar el marfil. Su misión es quedarse con todo en nombre también de esa compañía. Está detrás, por supuesto, la ambición de Marlowe, porque Marlowe quiere llevar adelante ese objetivo, quiere contactarlo a Kurtz, y Kurtz empieza a crecer su imagen, empieza a crecer el mito a medida que se va remontando justamente la embarcación. Mire, cuando uno empieza a leer las páginas de la novela, uno se encuentra con una lectura iniciática, uno se encuentra con la idea de que de un lado, del lado de Marlowe, de este marino, que pertenece o que representa los intereses no solamente de esta empresa belga, sino también los intereses del Imperio Británico, y estamos hablando de un momento donde el Imperio Británico era hegemonía en todo el mundo, donde el Imperio Británico era lo que es hoy Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, la lectura que nos surge es que esa embarcación que lo lleva Marlowe es la misma que nos está marcando que la civilización, que el progreso, que el desarrollo, que ese faro que está enfocándose directamente en el porvenir, que nos venden una idea asociada a la actividad, a la libertad de comercio, bueno, que todo eso que está viajando va a encontrar como destino supuestamente la barbarie representada ¿dónde? En la selva, en el Congo belga, en ese hombre que está totalmente atrincherado, preso de sus ambiciones, y es ese viaje lineal que nos marca la novela. Es lo que uno puede entender ni bien toma contacto con esa literatura. Existe el viaje de la civilización a la barbarie, el viaje del desarrollo, del progreso, el viaje de la cultura, de ese mundo cultural a ese mundo que está escondido, iniciático, arcaico, indígena, que se esconde en la selva del Congo belga. Pero al mismo tiempo existe otra lectura que seguramente podemos hacer, porque en ese viaje este personaje, Marlowe, empieza a enterarse de que este señor Kurtz, que es empleado de esta compañía belga, bueno, parece ser que ha sido prisionero de su propia ambición, como yo le digo, y que en pos de conseguir todos esos recursos, que en pos de aislarse justamente del resto de la humanidad, uno podría pensar, se ha alzado prácticamente como un dios. Cuando Marlowe se encuentra con Kurtz, después de hacer un viaje realmente agotador, después de, yo diría, entablar el diálogo con fantasmas que se van cruzando en su camino, Marlowe se da cuenta que Kurtz se ha transformado en un pequeño dios, que se ha transformado en una persona detestable, que ha sido prisionero justamente de la expoliación de todo el territorio, que ha sido también prisionero de la explotación de las personas que viven en ese lugar, de la presencia indígena, de la presencia autóctona, que ha sido un comportamiento totalmente inenarrable, repugnante. Estas son las palabras que va a utilizar Marlowe. Y lentamente nosotros vamos a empezar a tener otra idea de esa lectura. Así como en algún momento vamos a pensar que la civilización iba a buscar tomar contacto con la barbarie,
nos vamos a empezar a dar cuenta que es esa civilización la que cuando se saca la máscara termina transformándose en la mismísima barbarie. Que esa es la lectura que de a poco Marlowe va a entender que se está dando, porque Kurtz prácticamente ya no se debate entre la locura y la racionalidad, ha tomado una posición y esa posición es directamente ejercer la barbarie como la forma de anular prácticamente a la nada la presencia del otro, la presencia del oprimido, la presencia del violentado, la presencia de aquel que no tiene ningún tipo de derecho y que solamente puede obedecer. Mire, la verdad es que uno puede hacer un paralelismo de esto, de lo que ha planteado Conrad, y creo yo que en nuestra región, que en nuestra Argentina, pero sobre todo en dos lugares que son muy caros a nuestra historia, como es Chile por un lado y Bolivia por otro, existe la posibilidad de hacer una lectura y existe la posibilidad de plantar esta paradoja, que en el caso de Chile, por ejemplo, donde se han visto muchísimas movilizaciones y manifestaciones, hay un Estado que en nombre del orden, que en nombre del progreso, que en nombre del desarrollo, no solamente ha planteado a una sociedad la desigualdad absoluta durante los últimos 30 años, sino que además ahora sale a reprimirlos y sale a asesinarlos, que hay más de 20 muertos, que hay 14.000 detenidos en Chile y que hay más de 1.000 heridos, y que sin ninguna duda esta paradoja de las banderas flameando en nombre del orden y del progreso, pero cometiendo barbarie, tienen lugar en este momento. De la misma manera, en Bolivia, en nombre, vaya a saber de qué, de la transparencia, de la democracia, en nombre de todo eso, se ha llevado adelante un golpe de Estado que ha puesto a personas que han asumido en forma ilegal la presidencia, que han asumido en forma ilegal el gabinete que se ha armado en ese país y que a partir de ese momento han empezado a reprimir a aquellos que se han movilizado, que han bajado desde el alto de la ciudad de La Paz para tratar de encontrar un canal político, para tratar de encontrar alguien que los represente en términos sociales y en términos políticos también, y que en pos de esa búsqueda han recibido solamente represión. Son las grandes paradojas que se inscriben en esta historia y, por supuesto, en nuestra Argentina que debiera pronunciarse en contra de este golpe de Estado, pero que tenemos un gobierno que no se anima a mencionarlo. Nosotros, los argentinos, que hemos atravesado la noche oscura de la dictadura, donde hemos tenido 30.000 detenidos desaparecidos, nosotros tenemos la obligación de decir que lo que hay en este momento en Bolivia es un golpe de Estado. Es la historia de nuestra Argentina, esta Argentina y esta región donde hay pobreza, donde hay indigencia, donde hay desigualdad, donde hay menor inclusión. Esta noche también, donde seguramente vamos a tener que aceptar que la barbarie no está en el fondo de la selva, en el medio del Congo belga, que la barbarie no es tampoco el corazón de las tinieblas, que la barbarie no son los manifestantes, los que están en Chile, los que están en Bolivia, sino que la barbarie muchas veces escondida, disfrazada con esos ropajes, muchas veces está muy cerca nuestro y cuando la miramos a los ojos no la reconocemos porque sencillamente está disfrazada de civilización. Acompáñeme porque ya está con nosotros Jazmín Stewart. ¿Cómo estás, Jazmín? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Actriz, directora de cine y teatro, guionista. Bueno, tenés una carrera impresionante. Has trabajado muchísimo. Mucho. Mucho. Creo que somos más o menos contemporáneos. ¿Qué edad tenés? 43. Ah, bueno, yo tengo 44. Estamos ahí. Estamos ahí. A ver, yo lo que planteaba recién es, hay un escenario donde se dibuja la desigualdad en toda la región, pero al mismo tiempo lo que tenemos son hechos bastante puntuales en Chile, en Bolivia, hay otras zonas de la región también. Digo, ¿qué lectura puedes hacer de esto? No soy analista política, soy actriz, soy militante. Sí reconozco como un denominador común en todos estos eventos. Sí. Creo que hasta un niño podría darse cuenta de que hay algo como que viene digitado desde una intencionalidad, desde un deseo de control que Latinoamérica viene
sufriendo desde siempre. Me parece que es como algo histórico. Creo que lo más valioso es por ahí darnos cuenta de que la transformación está en la calle, de que las transformaciones las hacemos entre todos, que cuando el pueblo se expresa y hay unidad, hay algo que se empieza como a visibilizar. Y me quedo con eso, ¿no? Como con la sensación de la gente en la calle. Me parece que eso es lo más valioso. Hombres, mujeres, ¿no? ¿Reivindicás la posibilidad de expresarnos en la calle, digamos, la calle como un territorio en el Sí. cual se va a manifestar aquello que vamos a buscar? Sí, definitivamente. Sí, me parece que sí. Sí, creo que es el lugar en donde se terminan de batallar ciertas cuestiones. Creo ¿Se que... disputa ese espacio? No, yo creo que hay como un inconsciente colectivo, que hay un momento en donde hay un hartazgo y está la necesidad de salir a expresarse. Y creo que esos movimientos, cuando son incansables, como es lo que estamos viendo ahora, son genuinos. Porque si fuera algo como más superficial, orquestado, momentáneo, el cansancio ganaría. Y sin embargo, estamos viendo gente que sigue saliendo sistemáticamente a la calle a pesar de el ejercicio de la violencia por parte de la milicia y por parte, digo, vos recién decías la cantidad de detenidos en Chile, la cantidad de muertos. Hablemos también de las mujeres violadas y abusadas por las fuerzas de seguridad. Y sin embargo siguen saliendo a la calle y siguen expresándose, y ahí te das cuenta de que hay algo que es genuino y que es visceral. Y me parece que esa es como la expresión más valiosa que podemos rescatar, ¿no? En el caso de Bolivia, no, la verdad que no hay cifras y la verdad que falta la presencia de organismos de derechos humanos, por Claro. ejemplo, para saber qué es lo Claro. que está pasando. Pero sí lo que hay son denuncias. Sí. Denuncias de muchas de violaciones, de eventos de violencia para con las mujeres, pero también para Sí. para con los hombres, para con los manifestantes en general. ¿Te parece que existe el riesgo de que no haya la posibilidad de que estos movimientos sean interpretados políticamente? Lo que pasa es que me parece que cuando hablamos de política está Sí. bueno distinguir entre políticas desde mi humilde Sí. experiencia, ¿no? Una cosa es el ejercicio de la política y otra cosa es el partidismo, ¿no? Me parece que lo que está pasando es que se está politizando justamente el pueblo, la calle, pero politizando en el sentido de reclamar ciertos derechos y no, digamos, no conformarnos con cierto estado de cosas. Sí. Y no creer tampoco, esto me parece lo más interesante, no creer tampoco que porque creo que es una lectura como más panorámica que se puede hacer, pero no sé si hay un partido que viene a salvar. Yo creo que el ejercicio político tiene que ser permanente. Bueno, por ahí no existe un partido en este momento porque es una demanda de la sociedad que está instalada Es que ahora. me parece que sí, claro. Es que hay que ver yo creo que cuando coinciden muchos factores y la Sí. gente sale a la calle y hay un planteo unificado, eso, para mí la verdad está ahí. Está en esos momentos, en donde la gente se moviliza por sus propios medios. Me parece que ahí hay algo visceral y genuino y que ahí es donde hay que prestar atención. ¿Hay algo que nos conecta en todo esto que estamos hablando con lo que pasa en la Argentina, con lo que pasó en los últimos años? ¿Hay algo que uno puede establecer ahí? ¿Hay una relación? Me parece que la situación de Chile y Bolivia son como situaciones muy extremas, ¿no? Se ha llegado como a un momento de tanta de tanta opresión. Sí. Creo que en Argentina solemos como polarizarnos un poco más y entonces las disputas se dan como entre dos frentes y entonces por ahí a veces no sucede esto que está sucediendo, que estamos viendo en estas pantallas, que Sí. es que hay como una unificación del discurso y del reclamo. Nosotros hemos estado muy ocupados en esa polarización, me parece. Y eso por ahí nos ha quitado del espacio común, del reclamo común, de lo que... Pero bueno, es muy complejo, creo que
creo que es un aprendizaje muy largo y que hasta que no se atiendan ciertas cuestiones de base, es difícil generar una conciencia política como más madura. Sí. Pero igual creo que estamos en esa vía. Y de hecho el pueblo también se va expresando, ¿no? Va tomando sus decisiones. Tenemos la suerte de decidir. Vos recién recordabas la dictadura y digo, bueno, estamos votando, estamos decidiendo, estamos torciendo el destino, estamos probando, estamos apostando. Sí. En ningún lado dice cómo hay que hacerlo, ¿no? No, Digo, no hay está una escrito, fórmula. como No hay una tampoco fórmula, está escrito pero cómo vivir. Tampoco. claro, pero es que creo que la verdad a la larga siempre aparece en la calle. Yo me siento que hay algo que es como espontáneo y que me parece que ahí es donde hay que poner el ojo, ¿no? Estaba mirando algunas entrevistas que te habían hecho, revisando un poquito, hago un trabajo de research, y en algún momento dijiste que Ni Una Menos te hizo una especie de flashback en tu historia personal. Sí. ¿Por qué puede ser eso? ¿Qué pasó? Bueno, es que yo creo que cuando se instala el movimiento de Ni Una Menos en Argentina, se empieza a hablar de un montón de cuestiones que las mujeres sentíamos, pero teníamos como... No había un rótulo, no había nombres, nos costaba como nombrar, advertir ciertos funcionamientos. Sí. Y a partir de ese momento yo fui a la primera marcha Ni Una Menos, fui sola, transité toda esa situación sola, con mi cámara de fotos, como experimentando una primera curiosidad sobre el movimiento, y terminé absolutamente conmovida porque me encontré con un montón de mujeres que marchaban espontáneamente y empezaban a aparecer ciertos mensajes en los carteles, ciertos mensajes en los cantos, en las expresiones que aparecían, que yo sentía absolutamente propias y que no había podido nombrar hasta ese momento, ¿no? Como que creo que el Ni Una Menos, por lo menos, es al menos en un sentido popular, es como el puntapié inicial de un gran movimiento de mujeres que a partir de ahí empieza a motorizarse y empieza a ir por otras luchas. Vos decís que alguien estaba narrando en el aire algo que vos sentías pero que no habías podido Es esto que te digo de aprender, lo colectivo, ¿no? de lo que pasa en la calle, de cuando salimos a la calle. Y ahí lo reconociste. Y ahí Bien. lo reconocí y me di cuenta de la cantidad de cosas que había que cambiar, que había que advertir, nombrar y transformar, como todo un proceso, ¿no? ¿Y por qué con la cámara de fotos dijiste? Sí. ¿Por qué? Pues me gusta documentar esas cosas. Y sobre todo si estoy sola y no voy acompañada a una marcha, me gusta porque tengo la libertad de meterme por distintos lugares y documentar y capturar instantes. Me gusta eso. ¿La imagen sigue teniendo fuerza? Digo, la palabra, yo creo que soy un convencido de que la palabra en algún momento va a retomar su fuerza. Ojalá. Porque la imagen claramente le está ganando. Sí. Creo que este programa tiene que ver con esto, con la palabra, con la austeridad. Digamos, acá tratamos de hacerle un homenaje a la palabra, por eso es importante lo que decimos. Pero al mismo tiempo vos te dedicás a la imagen, vos sos cineasta, sos actriz, digamos, ¿cómo es el vínculo entre todos estos planteos que estás haciendo, entre esa demanda social que cruza transversalmente a la sociedad y la imagen? La imagen es algo eterno, igual digo, es histórico, ¿no? La necesidad de retratar situaciones, de retratar sensaciones. Me parece que es algo histórico. Creo que en este momento estamos como en un momento de adicción. El uso de las redes sociales, nos vamos volviendo como adictos a comunicar lo que somos a través de una imagen, ¿no? O incluso en la comunicación cotidiana, el emoji es como un muñequito con el que estamos tratando de decir cosas, y yo extraño a veces como las palabras, las frases, me parece que tienen un poder inmenso. Ahora, en cuanto al arte, yo creo que el cine, primero que no es solo imagen, sino que tiene una narrativa audiovisual, y el sonido en el buen cine es fundamental. Y me parece que lo que intenta el cine es un poco como dice David Lynch, volver visible lo invisible y transferir una
una vivencia en primera persona, pero a través de una pantalla. Si te fijas, es un ritual maravilloso. Sí. Nos metemos en una sala oscura, pegados a extraños, gente que no conocemos, a dejarnos llevar por un cuentito, últimamente con este sonido que nos envuelve, con una pantalla. Digo, me parece que hay algo mágico ahí. Creo que es un buen uso de la imagen en todo caso. Me preocupa la falta de palabras por ahí. Eso sí. ¿Te preocupa la falta de palabras? Sí. En algún momento dijiste, conquistar la soberanía sobre nuestros cuerpos es una forma de justicia social. Me gustó mucho el concepto, yo también lo creo. Digo, ¿qué pensás de esto? Bueno, claramente es en referencia a ciertas luchas que venimos empujando desde el movimiento de mujeres. Sí, vos pertenecés al colectivo de actrices argentinas. Sí. Es que sí, indefectiblemente. Las mujeres en esta construcción de mundo moderno, industrial, capitalista, productivo, fuimos relegadas a un lugar muy poco orgánico para nosotras mismas. Y durante mucho tiempo lo aceptamos. Y creo que desde hace un tiempo empezamos a darnos cuenta de que nos deja muy recortadas de lo que realmente somos. Y cuando empezamos a luchar por esta forma de justicia social, y esa justicia social se ancla tanto en el cuerpo, tiene que ver con un montón de cuestiones, tiene que ver con todo lo que nuclea nuestro cuerpo. El abuso, empezamos a hablar de abuso, empezamos a hablar de acoso, empezamos a hablar de la legalización del aborto, de la importancia de poder decidir sobre nuestra propia sexualidad y la posibilidad de maternar, de gestar. Me parece que es como reconstruirnos y indefectiblemente eso nos conlleva una oposición a un orden. Por eso es una lucha. ¿Esa conquista de esa soberanía ya terminó? No. ¿Está en proceso o está arrancando recién? Yo creo que, por lo menos en Argentina, es algo que existe desde hace muchos años. La campaña nacional por el aborto legal tiene décadas de existencia, pero este movimiento se popularizó recientemente y las generaciones más jóvenes Sí. son una fuerza muy importante. Este movimiento se generó muy espontáneamente, en muy poco tiempo y de manera muy organizada. Yo sigo sorprendida por todo lo que pasó y me parece que el debate por el aborto legal abrió la puerta para visibilizar otras cuestiones y debatirlas y hacerlas conscientes, y estamos cambiando un montón de cosas, la manera en la que nos vinculamos, la manera en la que trabajamos, muchas cosas, infinidad de cosas. Por eso siento que estamos empezando, porque hay un cambio muy grande que sí empezó ahora. Hace un ratito, nada más, hace algunas horas, Alberto Fernández, el presidente electo, participó de la presentación de un libro que se llama Soy Belén. Yo no sé si tenemos, señor productor, la foto de Alberto Fernández, que está recorriendo las redes sociales. Es una foto muy impresionante porque ese libro habla de una joven tucumana que estuvo prácticamente 3 años presa por un aborto espontáneo. En un determinado momento tuvo una condena en el año 2014 de 8 años de prisión. Bueno, después en algún momento fue liberado. La autora del libro se llama Ana Correa, es escritora, es abogada, y cuando le preguntaron a Alberto Fernández hace un ratito nada más sobre el aborto legal, dijo, va a salir. Esa fue la definición, ¿no?, que dio hace algunos instantes, va a salir. ¿Qué pensás? Que quiero verlo. Que quiero ver cómo sale. Me encantaría, creo que es hora. ¿Faltó iniciativa política, te parece, o tuvo que ver con otras cosas para ¿En qué que no haya momento? salido? Ah, bueno, cuando se discutió en los últimos años. Yo creo que el debate fue válido, sirvió muchísimo, fue muy valioso que esto se empiece a hablar, que se hable en los medios, que se empiece a hablar en las casas, que se hable en las escuelas, en todos lados. Me parecía que era como una materia
Creo que las fuerzas que se opusieron son las mismas de siempre, digamos, que además están como envalentonadas en este momento, no solo en Argentina, sino en toda la región, que tiene que ver con las iglesias como instrumento político, lo cual me parece peligroso, por eso nosotras también insistimos con separación de iglesia y Estado. ¿La iglesia frena, te parece, la posibilidad de que se discuta de una forma más contundente, más profunda el proyecto de aborto legal? Sí, definitivamente, sí. Las iglesias, porque a esta altura ya estamos hablando de... Sí. A ver si podemos mostrar la fotografía, señor director, que ahí la tenemos. Bueno, ahí está, Alberto Fernández, junto a aquellos que estaban presenciando la presentación del libro. Me parece que como señal es muy positiva. Es una señal, claro. Sí. Veremos después el trabajo de los legisladores. ¿Te abre expectativa este momento en la Argentina? Sí, siempre, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, creo que estábamos necesitando un poco de oxígeno y cambio y otra perspectiva, definitivamente. Pero igual yo nunca soy fanática, siempre conservo el ojo crítico, siempre estoy... Y insisto, yo creo que estas cuestiones tienen que estar latiendo en la calle, que digamos, que no se trata de entregar el poder y decir, bueno, ahora ya está. No, digamos, me parece que todos tenemos que estar ejercitando el poder político que tenemos como ciudadanos, que tenemos que estar atentos, que tenemos que escuchar, que tenemos que informarnos, que tenemos que movilizarnos. Me gusta el aire de cambio que viene, pero digo, no me parece que haya que relajarse, creo que tenemos que seguir. Y claro, y sí, porque nos están representando, están trabajando para nosotros y nosotras, Sí. Un pensador y un psicoanalista que a veces nos visita, que se llama Alemán, Jorge Alemán, suele decir que no hay que resistir, sino que hay que insistir. Claro. Porque resistir implica que uno toma parte de lo que viene de frente. Insistir es la acción contraria, ¿no? Claro. ¿Te parece que es así? Sí, y creo que no es un insistir caprichoso, sino es un insistir consciente, maduro, ¿no? Como sociedad, me parece que está bien que estemos involucrados, siempre. Quedan muchas cosas para hacer, muchas. Jazmín Stuart, muchísimas gracias, por estar con nosotros, sea muy amable. Han sido horas realmente de muchísima tensión, tampoco se descarta que en el día de mañana vuelva a crecer justamente la intensidad vinculada obviamente a lo que está pasando en Chile y también en Bolivia. Este es el informe de las últimas horas. Para fortalecer la importante e indispensable labor que deben cumplir Carabineros y la Policía de Investigaciones, hemos decidido abrir la posibilidad de reintegración a Carabineros y a la Policía de Investigaciones de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente. Nuestros hermanos campesinos del Chapare, de Chayapata, Camino a Oruro, con La Paz, están siendo vilmente matados por los militares de Bolivia. Es un golpe cívico, militar, policial. Está claro que hay una presidenta que fue nombrada de manera totalmente anticonstitucional. El mundo tiene que saber que la prensa boliviana está comprada, que no tiene cobertura de nada de eso, es lo que estamos pidiendo los verdaderos integrantes del pueblo boliviano. Nos aburrimos del robo empresarial, de los sueldos miserables, de las jubilaciones de la gente de tercera edad. Nos suben el pasaje, nos suben la salud, el agua, todo es pésimo acá en Chile, nos aburrimos. El ingreso chileno quedaba concentrado en muy pocas manos. Hizo falta que el 1% de Chile se lleve el 30% del ingreso para que Chile explote. Asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional. Imágenes de cómo se realizó esta reunión de la presidenta Yanine Áñez con el alto mando militar. Estamos prácticamente siendo echados como carne de carnero
amedrentándonos, amenazándonos a nosotros, nuestra familia, con actitudes de incluso hablar de muerte, hablar de quemar, y creo que son actitudes totalmente contrarias a la democracia. Primero hay que aclarar algo, aquí no existe represión, en primer lugar. Tal como ustedes han visto a través de los medios de comunicación, desde el día 18 de octubre, del mes pasado, de octubre, nuestro país ha vivido un sinnúmero de eventos, alteraciones al orden público, que realmente ha sido histórico, es primera vez en la historia de Chile. Esta grave situación de violencia y de delincuencia atenta severamente contra nuestra democracia, contra nuestro Estado de Derecho. Yo tengo la impresión que América Latina tiene un debate de muchos años donde se enfrenta una sociedad que quiere crecer y una sociedad que se conforma con el status quo logrado. Manifestantes se dirigen por la avenida Mariscal Santa Cruz hacia la plaza Murillo en La Paz, cabildo abierto para pedir la renuncia del gobierno de facto. Y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley. En algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país tienen que responder a la ley boliviana. Algunos periodistas bolivianos extranjeros que ya estarían identificados porque están causando sedición en Bolivia. Sí, ya, ¿no? Se tiene. Porque ya se tiene y el ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes. No hay garantía para nadie. No hay garantía para nadie. Es caótico, en serio. Es caos. Ya están diciendo que todo este proceso no es un golpe de Estado, que lo que se está viviendo aquí es a través del Tribunal Constitucional, la situación que se vive a día de hoy, que es muy complicado, con gritos de no mientas. Que Dios los bendiga. Felicidades, Bolivia. Bueno, esto es lo que ha pasado en las últimas horas en Chile y también en Bolivia. Vamos a analizarlo, porque hay varios abordajes que hacer. Tenemos la suerte de contar en nuestros estudios en este momento con la presencia de Silvia Vázquez. Ella es fundadora y titular del Partido Verde, ex diputada. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Bueno, recién me decías fuera del aire y la verdad que el comentario era tan bueno que dije, no me digas más nada, lo charlamos al aire. Me hablabas un poco de la condición humana y lo relacionabas con el diluvio universal. ¿Querés contarme? Sí. Básicamente que te decía que en el fin de semana, el domingo, sí, cuando se conocía lo que se dio llamar la renuncia de Evo, que en realidad si vienen los militares y te dicen es tu vida o la renuncia, me parece que no hay ninguna discusión al respecto. Cuando se producía ese golpe de Estado, yo decía que si hubiera sido Dios en ese momento, hubiera lanzado el diluvio universal. Por suerte los humanos vamos camino de querer ser dioses, pero no lo somos, y estos pensamientos no llegan a materializarse. De todas maneras, hay dos cuestiones de la condición humana que sí me parece que se ponían de manifiesto, al menos en la situación de Bolivia, que son siempre dolorosas. Es decir, cuando te confrontás con eso, no importa cuánta experiencia ni cuántos años tengas, siempre duele. Una es la desmemoria, es decir, no es el olvido, es la desmemoria. Es como un olvido intencionado, ¿no? Es el no querer recordar, por un lado, y la otra es la ingratitud. Yo sentía que en parte del pueblo boliviano que estaba en ese momento acompañando este movimiento golpista, que bueno, lideraba en un principio Mesa, pero que después terminó liderando Camacho y después termina en una parodia de una presidenta autoproclamada que no había sacado más que 50.000 votos en la elección. Realmente es patético. Es realmente patético. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser, no? Nosotros que nos sentimos tan orgullosos de la Bolivia de Evo Morales. Mira, yo era diputada nacional. Vos sabés que en
el Congreso, tanto en diputados como en el Senado, se conforman los grupos de amistad de los legisladores, ¿no? Entonces, bueno, yo presidía el grupo de amistad de Bolivia, justamente, y había en ese momento, no me acuerdo si fue 2009 o 2010, yo recuerdo que Evo había planteado ante la justicia internacional la salida al mar de Bolivia, un reclamo histórico y absolutamente justo. El único país en toda América Latina que no tiene esa posibilidad. Y bueno, habíamos apoyado activamente con un proyecto y llevado a la discusión del recinto, del pleno del recinto, este apoyo al planteo de Evo. Y me habían invitado justamente, y el Congreso boliviano me había hecho una distinción, y era tan impresionante, tan intensa la vocación de ver tantas mujeres y tantos hombres indígenas que por primera vez en sus vidas, casi como soñado, ¿no?, podían ser legisladores de su país. Pues es que ellos se reunían todos los días, sesionaban, las cámaras sesionaban todos los días. Entonces yo los comparaba, me preguntaban a mí, ¿y ustedes cuántas veces sesionan? Bueno, me dio vergüenza realmente la respuesta. Entonces, desde ese orgullo de quien se levanta después de tanta opresión, que demuestra, bueno, que toda la macroeconomía que supo construir Evo Morales y su gobierno, y sobre todo esa defensa que ha hecho de los recursos naturales de Bolivia, que yo digo bienes naturales, pero a veces concedo esto de la palabra recursos para que se entienda de qué estamos hablando, sobre todo en haberse planteado un proyecto de país y de desarrollo de su industria a partir de un control absolutamente 100% estatal del territorio y de estos bienes naturales. Y bueno, ahí en esta presentación donde vos ponés en el graph, o bueno, quien está detrás pone en el graph, gas y litio. Gas y litio. La economía y la defensa de estos grupos de poder que intentaron a lo largo de 40 años penetrar en el territorio boliviano y quedarse con la explotación de estos recursos. Recordemos que el litio es, Bolivia es el país con mayores reservas de litio del mundo. Y hay una demanda mundial, una necesidad absoluta de este elemento para todo lo que conocemos como la transformación de nuestra tecnología, incluso, bueno, la tecnología vinculada a los automóviles eléctricos, etcétera. Claramente, todo esto ha molestado muchísimo, como siempre ha molestado cada vez que un país en América Latina ha intentado su propio desarrollo y su autonomía, ¿no? Evo Morales ha hecho también en la explotación del litio, ha formulado un modelo de negocios con la incorporación, digamos, de empresas extranjeras, como en el caso de Corea, en la necesidad de poder compartir una tecnología que ellos a su vez están elaborando, pero siempre con esa intención siempre manifiesta de tener una autonomía y una independencia económica, que es básicamente lo que no se perdona. América es el continente más rico del planeta en recursos naturales, con pueblos demasiado pobres. Vos sabés que mientras hablabas, de pronto me recordé que hay quienes marcan la historia de la humanidad, pero de los estados-nación y de sus poderes, de lo que se llama centro-periferia, los países poderosos y los que están en la periferia, de lo cual obviamente forma parte de la Argentina, que lo que dicen es, en determinado momento estaban los países que habían logrado desarrollar su industria y aquellos que no lo habían logrado hacer. En determinado momento empiezan a desarrollarse algunos, y entonces el mundo se divide en aquellos que van a controlar el monopolio. Y me estaba acordando de las armas, las finanzas, los recursos naturales y la tecnología, y aquellos que no van a poder hacerlo. Y creo que encastra bien en esto que vos estás planteando, los recursos naturales, por ejemplo. Recursos naturales es la gran hipótesis, en realidad. Vos tenés dos temas que son dos ejes de debate en el mundo. El hambre, y por el otro lado, el ambiente que incluye
los recursos naturales, Sí. que incluye todo lo relativo al cambio climático. Son las dos cuestiones que se debaten. Vos sos especialista en esos temas. No quiero dejar de preguntarte esto. ¿Cuál es el enfoque o el abordaje que uno debiera hacer del tema medioambiental? Muchas veces se relaciona, bueno, no uses la bolsita, digamos, los ojos con los desodorantes. Yo soy un convencido de que eso, digamos, que hay otras cuestiones que son mucho más importantes y que no se discuten. Yo creo que lo que pasa es que hay conductas individuales que sin Son lugar a dudas importantes, son importantes porque todos sumamos a todo esto. Pero claro, si eso no está, o sea, si vos dejas de lado cuáles son los grandes elementos, que son los grandes determinantes, los grandes ejes que determinan sobre la contaminación ambiental, bueno, claramente no vas a conseguir tener una respuesta suficiente. Lo que pasa es que primero tiene que haber una valorización, y la valorización depende de un cambio de cultura. Y yo no me voy a perder de hacer este paralelismo con lo que ha pasado con Evo Morales en Bolivia. Vos sabés que Bolivia ha sancionado una ley que es la que consagra los derechos de la madre tierra, ¿no? Que se ha constituido una suerte de doctrina en el mundo, incluso en los organismos internacionales. Es decir, se habla un antes y un después de esta presentación que ha hecho Evo Morales. Vos fíjate que tenés la Carta de la Tierra, por un lado, que forma parte, te diría, que de los movimientos ecologistas mundiales, y después aparece esta formulación que hace Evo Morales que se concatena con la propuesta que la encíclica de Laudato Si plantea respecto de la naturaleza. La naturaleza ya la concebimos a partir de ese momento con un valor intrínseco. Ya no es la naturaleza como un instrumento, una herramienta para la satisfacción de las necesidades humanas. Yo creo que pararse en esta cultura, pararse en ese enfoque, es esencial para vos determinar cuál es la agenda ambiental que tenés. La Argentina padece de un síndrome que espero rápidamente atravesemos, que es el negacionismo. Es decir, de esto no se habla. Yo hago un paralelo también, cuando en algún momento en nuestro país de lo que no se podía hablar era justamente del monopolio que tenía la comunicación, los medios de comunicación. Se había instalado un de esto no se habla, como la película, ¿sí? Bueno, y ahora pareciera que de lo que no se puede hablar, es decir, podemos hablar del crecimiento económico, hay un enfoque, para mi gusto, demasiado economicista de cuando se habla de la realidad, porque bueno, no entendamos, la economía es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Yo siempre digo, la verdad que la civilización no hubiera evolucionado, no se hubiera puesto las metas que se ha puesto, si hubiera pensado solamente en la escasez de los recursos con lo que contaba. Pero creo que la Argentina tiene algunos desafíos muy importantes por delante que tiene que debatir. Primero, tiene que sentar en una mesa en este gran acuerdo económico-social que se está planteando, que tiene como objetivo principal dar respuesta a uno de los dos problemas centrales que tiene el mundo, el hambre, que también lo padecemos nosotros en un país que claramente es una inmoralidad, ¿sí? Y el tercer componente, la tercer pata que tiene que incluir este acuerdo es el acuerdo económico, social y ambiental. El hambre y el descuido y el destrato y la violentación de nuestros recursos naturales van siempre de la mano. Y la valorización es lo que nos puede permitir a nosotros también una gran oportunidad como país. ¿Por qué digo esto? La verdad es que el mundo está atravesado por una crisis descomunal. Es decir, el cambio climático no es mañana, el cambio climático es ahora. Y en la Argentina los efectos de ese cambio climático nosotros ya los estamos viendo de manera cotidiana. Ahora bien, en el mundo hay suficientes cientos de miles de recursos, mejor dicho, millones
de recursos que están disponibles para hacer estas transformaciones. Argentina tiene que generar una transformación en su matriz de producción energética. Para hacer esa transformación necesita financiamiento, pero para acceder a ese financiamiento, que yo te diría que es casi gratuito, porque realmente los intereses son extremadamente bajos, porque bueno, al mundo le interesa que estas transformaciones se hagan. Sí. Necesitamos no estar apoyando desde el Estado Nacional o de los Estados provinciales, subsidiando una matriz petrolera. Es decir, hay un conflicto allí en el que vos tenés que sentar a todas las partes. Hay un conflicto que tiene que ser abordado, que tiene que ser conversado y que tiene que ser zanjado, porque además las inversiones que pueden llegar a la Argentina en todo este campo, las inversiones en tecnología además, necesitan de seguridad jurídica. Y yo no creo que los movimientos ambientales, el ambientalismo social, que tanto ha crecido en nuestro país, vaya a detenerse. A ver, te quiero preguntar algo que siempre, digo, uno va haciendo algunas lecturas, yo las hago porque me interesa mucho, pero me encuentro con esta situación, con un mapa donde hay países del mundo desarrollado, llamémoslo de esta manera, países que contaminan muchísimo, por supuesto, y que toman determinado tipo de posiciones de no cuidar ese medio ambiente. ¿Por qué? Porque están lanzados en una carrera, se supone, del desarrollo, como mínimo del crecimiento económico. Y del otro lado hay países que todavía no terminan de industrializarse, Argentina, por ejemplo, y que queda como a mitad de camino, es decir, se industrializa pero no preserva el medio ambiente, o puede hacerlo de todas maneras. Eso por un lado. Lo otro que te quiero plantear es esto, porque hay un enfoque nuevo, no sé si es demasiado nuevo, pero digo, donde el desarrollo económico no necesariamente es una buena noticia si cuando vos te desarrollás y cuando vos creces económicamente terminás dilapidando o expoliando tus recursos. Exactamente, porque además hay una cosa, estás ambiente, ¿no? Además estás hipotecando el futuro, es decir, hay una cuestión de responsabilidad en todo esto, por eso digo que es un cambio cultural. Y además, a ver, pensemos lo siguiente. ¿Es posible que todo el mundo que no se desarrolló en los niveles que se ha desarrollado la economía de los Estados Unidos pueda hacerlo y el planeta lo pueda soportar? No. La respuesta es no. Por lo tanto, nosotros tenemos un límite. Estados Unidos y China son los países que generan un mayor impacto sobre el cambio climático por sus emisiones. Pero ojo, la Argentina tampoco es uno de los países ingenuos en esto, porque nosotros tenemos, en una escala de 190 y tantos países, nosotros ocupamos el lugar 29. 29 quiere decir que estamos en el pelotón de los primeros 30, podemos decir. Pero además, si vos analizás la situación de las emisiones de la Argentina en relación a la cantidad de habitantes y a su vez la relacionás con el desarrollo industrial que tiene nuestro país, el desarrollo económico industrial que tiene nuestro país, nuestra matriz industrial, la realidad es que la Argentina, cada argentino emite lo mismo que emite un francés. Por lo tanto, nuestro nivel de desarrollo de nuestra industria no está bajo ningún punto de vista en el nivel del desarrollo que puede tener o Francia o Alemania. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo, que nosotros tenemos matrices productivas muy ineficientes y que existe tecnología para remediar todas, digamos, estas dificultades o estos problemas con los que nos enfrentamos. Y que hoy el mundo no te va a permitir no cumplir con estándares ambientales que se los autoimpusieron, como en el caso de la Unión Europea. Y por otra parte, acá hay una cuestión que es básica. Mirá, la responsabilidad de cada uno. Imagínate cómo sería el mundo, cómo podemos pensar el mundo si decimos, bueno, mira, que empiece el otro, que lo haga el otro. Sí, hay distintos grados de responsabilidad, o los ha habido, esos distintos grados de responsabilidad, pero el tiempo perdido no lo vamos a recuperar de esa manera. Silvia, te quiero agradecer muchísimo. Te vuelvo a invitar para otro programa, porque la verdad que hay mucho para hablar de este tema y me parece que recién estamos arrancando y me parece que es necesario. Estamos corriendo el velo. Así es, corremos el velo. Muchísimas gracias, Silvia. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.